Era el año 1999. En la televisión, Friends dominaba las noches de los jueves, mientras que en el cine, Matrix nos hacía cuestionarnos la realidad, pero en Latinoamérica, la preocupación era otra. Se decía que cuando llegara el 2000, las computadoras se volverían locas, los bancos colapsarían y básicamente nos iríamos al carajo. Spoiler, no pasó nada. Pero bueno. Bandas como Nirvana y Radiohead marcaban el final de la era del grunge y el auge del rock alternativo. Warner Bros. Seguía cosechando éxitos con Harry Potter y la Piedra Filosofal en desarrollo, mientras que en el mundo de los videojuegos, las grandes compañías ya habían marcado su territorio. Nintendo tenía el Nintendo 64 con juegos como La Leyenda de Zelda en la Ocarina del Tiempo y Super Smash Bros. Sony estaba consolidando su dominio con la PlayStation y títulos como Metal Gear Solid y Gran Turismo, y Sega luchaba por mantenerse a flote con el Dreamcast y apuestas innovadoras como Shenmue y Soul Calibur. En este panorama, un pequeño estudio en Chicago parecía no tener oportunidad de competir con los gigantes de la industria. Pero estaban a punto de cambiarlo todo. Si volviéramos a 1999 y te preguntaran qué compañía haría el shooter más influyente de los próximos años, ¿en cuál compañía pensarías? Porque la verdad es que, hasta ese momento, Bungie no tenía un nombre tan grande como Nintendo, Sony o Sega. Y aún así, en ese mismo año, estaban dando los primeros pasos hacia la creación de Halo. Toda gran historia tiene un punto de inicio humilde. En este caso, el camino hacia Halo comenzó en un pequeño apartamento en Chicago. En 1991, Alex Seropian, un estudiante de la Universidad de Chicago con ganas de hacer videojuegos, decidió crear su propio estudio desde su departamento. Así nació Bungie, y su primer juego, Knock, un simple clon de Pong, fue suficiente para encender su pasión por la industria. Pero si Bungie quería ser algo más que un proyecto universitario, necesitaba un socio que equilibrara su visión con puro talento técnico. Y ahí es donde entra Jason Jones. Jones, un programador brillante y con una mente obsesionada por la ciencia ficción, se unió a Seropian y juntos desarrollaron Pathways into Darkness en 1993. Fue un título que mezclaba disparos, exploración y una historia más profunda de lo habitual para la época. Aquí Bungie comenzó a ponerse serio. Pero Pathways solo fue el comienzo. En 1994 lanzaron Marathon, su primer shooter en primera persona con una narrativa compleja, alienígenas y una inteligencia artificial con personalidad propia. ¿Les suena Cortana? Este fue su primer gran éxito, y aunque solo estaba disponible en Mac, los jugadores lo consideraban la respuesta de Apple a el juego Doom. Con Marathon, Bungie empezó a ganar reconocimiento, pero no se quedaron quietos. En 1997 lanzaron Myth, un juego de estrategia en tiempo real que rompía con las mecánicas tradicionales del género. En lugar de hacer que los jugadores recolectaran recursos y construyeran bases, Myth apostaba por el combate táctico puro, algo completamente innovador en su tiempo. El estudio estaba en ascenso y con más ambiciones que nunca. Aunque todavía no al nivel de Rockstar, que cada vez que anuncia un juego, sabes que va a tardar una década en salir. Te estoy viendo GTA 6. Con el tiempo, Bungie empezó a atraer más talento. Entre ellos, Joseph Staten, un escritor y director de narrativa que más tarde daría vida al universo de Halo con su guión y cinemáticas. Luego llegó Marcus Leto, un artista visionario que diseñaría al icónico Jefe Maestro. A este grupo se sumaron otros creativos y programadores que eventualmente formarían la base del equipo detrás de Halo. Pero en este punto, la idea de Halo como tal todavía no existía. En su siguiente proyecto, Bungie quiso combinar lo mejor de Myth con un nuevo universo de ciencia ficción. La idea original no era un shooter, sino un juego de estrategia en tiempo real. Algo con vehículos, enormes batallas y una historia rica en detalles. Lo que aún no sabían, es que estaban a punto de cambiar la industria del gaming para siempre. Cada año, E3 conocido como Electronic Entertainment Expo, reunía a los titanes de la industria para mostrar sus próximos lanzamientos. Pero en 1999, uno de los juegos más revolucionarios de la historia no estaba en los enormes escenarios de Sony o Nintendo, estaba oculto tras puertas cerradas, en el stand de Bungie. Bungie llevó su nuevo proyecto al E3, pero con una condición, solo unos pocos elegidos podían verlo. Para acceder a esta presentación, los asistentes debían firmar acuerdos de confidencialidad extremadamente estrictos. No se permitían fotos, vídeos ni filtraciones. Lo que pasó en esa sala, se quedó en esa sala. Los acuerdos eran tan serios que hasta hoy, si le preguntas a alguien que estuvo ahí, probablemente mire hacia los lados y susurre, no puedo hablar de eso, y desaparezca lentamente.
Los pocos afortunados que lograron entrar se encontraron con algo nunca antes visto, un mundo abierto de ciencia ficción con enormes paisajes, vehículos y combate táctico en tiempo real. Halo, en ese momento, todavía era un RTS, juego de estrategia en tiempo real, pero incluso en esa etapa, se veía espectacular. Según un artículo de PC Gamer de octubre de 1999. El secreto mejor guardado en el Electronic Entertainment Expo de este año se encontraba en el stand de Bungie Software. Un acuerdo de confidencialidad estricto impidió a la prensa revelar la noticia, pero el juego que vieron allí fue, sin duda, una de las sorpresas más emocionantes del evento. Bungie básicamente organizó su propia versión del Club de la Pelea en el E3. La primera regla del club es no hablar. La primera regla de la demo de Halo es que no hablas de la demo de Halo. La segunda regla, tampoco hablas de la demo de Halo. Los rumores no tardaron en salir. Aunque nadie podía hablar de lo que vio, el hype era real. Esta presentación privada no solo dejó a los asistentes boquiabiertos, sino que también puso en el radar a Bungie y su misterioso proyecto. Pero lo que nadie sabía en ese momento era que Halo estaba a punto de cambiar por completo, y que su futuro ya no estaba en manos de Bungie. Si hoy te dicen Halo, automáticamente pensás en Xbox. Pero lo que pocos saben es que, en un universo alternativo, pudo haber sido un juego de Mac. En 1999, en pleno auge de su regreso a Apple, Steve Jobs se subió al escenario en Macworld y presentó con orgullo un nuevo juego que, según él, demostraría el poder del Mac en los videojuegos. La pantalla mostró un enorme mundo abierto, vehículos en combate y una ambientación de ciencia ficción impresionante. La gente en el evento quedó sorprendida. Jobs vendió el juego como una revolución gráfica y un paso adelante para el gaming en Mac. El problema es que había un pequeño detalle. Bungie todavía no tenía optimizado el juego para Mac. Sí, Steve Jobs básicamente estaba promocionando como la gran joya de Apple, cuando ni siquiera estaba listo para correr bien en sus máquinas. Pero esto solo era el comienzo de la historia. En ese momento, Bungie no estaba en su mejor situación financiera. Take-Two Interactive ya había comprado un 19,9% del estudio, con la intención de distribuir Halo y Oni en consolas. Microsoft vio la oportunidad perfecta. Xbox estaba a punto de lanzarse, y Microsoft necesitaba desesperadamente un juego insignia para diferenciarse en la guerra de consolas contra Sony y Nintendo. Así que en junio del 2000, sacaron la billetera y compraron Bungie por aproximadamente $30 millones. Cuando Steve Jobs se enteró, su reacción no fue precisamente amigable. El tipo estaba furioso. Apple había promocionado como un gran atractivo para Mac, y de repente, Microsoft llegó y se lo arrebató. Jobs no se guardó su enojo. Públicamente expresó su molestia y dejó claro que no estaba nada contento con la jugada de Microsoft. On a Macintosh, using OpenGL. Pero para Bungie, este movimiento fue lo mejor que les pudo pasar. Con los recursos de Microsoft, evolucionó de un juego de estrategia en tiempo real a un shooter en primera persona diseñado específicamente para el Xbox. Pasó de ser un título más en Mac a convertirse en el juego que definiría una generación. Y así fue como, que alguna vez pudo haber sido un título para Mac, se convirtió en la killer app de Xbox, y cambió para siempre la industria de los videojuegos. El 15 de noviembre de 2001, el mundo de los videojuegos estaba a punto de presenciar algo histórico. Ese día, Halo, Combat Evolved, llegó a las tiendas junto con la flamante Xbox, la primera consola de Microsoft. Pero para entender por qué este lanzamiento fue tan importante, primero hay que ver cómo estaba el mercado en ese momento. Nintendo y su GameCube tenía grandes juegos, pero sin un shooter de peso. Nintendo lanzó la GameCube en 2001 con un catálogo lleno de franquicias icónicas. Super Smash Bros. Melee se convirtió en un fenómeno competitivo, y la mansión de Luigi demostró que la compañía seguía innovando. Sin embargo, Nintendo tenía un problema, no contaba con un FPS sólido que pudiera competir con las experiencias más maduras de otras consolas, aunque, siendo sinceros, con esos mini discos que parecían sacados de un estuche de juguetes de McDonald's, tampoco es que tuvieran mucho espacio para meter uno. Además, la GameCube tenía otro inconveniente, sus mini discos no podían reproducir DVDs, algo que la PlayStation 2 y la Xbox sí podían hacer. No todos los héroes llevan capa, ni todos los discos llevan películas. Mientras Sony y Microsoft vendían sus consolas diciendo, también puedes ver películas, Nintendo básicamente te decía,
Bros, aquí venimos a jugar, no a ver Titanic. Por otro lado, Sony estaba arrasando con la PlayStation 2. Lanzada en el 2000, ya se había convertido en la consola más vendida de su generación gracias a títulos como Gran Robo de Auto 3, el sandbox que cambió la industria. Metal Gear Solid 2, que llevó la narrativa en videojuegos a otro nivel. Final Fantasy X, que consolidó la saga como una de las más queridas. La PS2 tenía juegos en todos los géneros, menos en uno, no contaba con un FPS exclusivo que definiera la consola. Los shooters en primera persona seguían siendo terreno de la PC con juegos como Counter-Strike y Quake 3 Arena. Microsoft no tenía historia en el mundo de las consolas. Xbox era su primer intento en el mercado, y necesitaban un juego insignia que justificara la existencia de su máquina. La Xbox tenía hardware potente y capacidades en línea con Xbox Live en desarrollo, pero todo eso no serviría de nada sin un juego que hiciera que los jugadores quisieran comprarla. Y ahí es donde entra Halo. Desde el primer día, se convirtió en el juego de Xbox, demostrando lo que la consola podía hacer. Tenía combate fluido y preciso con un control perfecto para consolas. Un mundo de ciencia ficción inmersivo que atrapó a los jugadores. Modo multijugador LAN que convirtió los sótanos y garajes en arenas de batalla. En pocas palabras, no solo ayudó a vender la Xbox, hizo que Xbox se convirtiera en una marca con legado. Para este punto ya está claro, cambió los videojuegos para siempre. Revolucionó los FPS en consolas, puso a Xbox en el mapa y creó un universo que sigue vigente más de 2 décadas después. Pero más allá de su impacto en la industria, también nos dejó momentos inesperados. Same team. Shot. Same team.